La palabra de Dios y la leo con ustedes esta tarde en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tome su asiento. Esta tarde estudiemos esta palabra de Dios bajo el tema: tenemos una esperanza viva. Amén. Tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Deben de tomar en cuenta, y les pediría de favor que ustedes estén atentos, y a lo que tengan que decir amén, digan amén, y a lo que no, no. Amén. Eso es lo que dice el apóstol. Entonces esta tarde quiero estudiar el tema una esperanza viva, o tenemos una esperanza viva. El contexto por qué el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, hermanos amados, es en relación. Esta carta aproximadamente el apóstol Pedro la escribe en el año 64 de nuestra era. O sea, apenas llevaban la era cristiana llevaba como 30, porque Jesús muere en el año 30 más o menos, o sea, 34 años aproximadamente, se escribe esta carta. Ya por el año 64 Pedro la escribe, y el trasfondo por qué la escribe es porque la iglesia, hermanos amados, en Roma, fíjense que de repente, el año 64, surge una gran llamarada. La ciudad de Roma comenzó a incendiarse, hermanos amados. Edificios tras edificios agarraron fuego. Allá por el año 64 al 70 agarraron fuego, hermanos, y toda la capital prácticamente se incendió. Y esto, hermanos, ocasionó que muchos edificios públicos de Roma se quemaran, y otros ciudadanos y personas perdieran, hermanos, sus propiedades. Pero resulta que en esa época el Imperio Romano estaba preparándose para una rebelión. La nación estaba ya molesta y se estaban levantando para una rebelión contra el emperador Nerón de aquel tiempo. Entonces, claro, hermanos amados, los historiadores asumen y escriben de que fue el emperador Nerón quien le dio fuego a la ciudad, la quemó, hermanos amados, y entonces le echó la culpa a la iglesia del Señor, a los cristianos de aquella época. Entonces los romanos le creyeron a Nerón, y ahí fue donde comienza la persecución de la iglesia. Fue este hombre perverso, hermanos, del que le echó la culpa a los hermanos. Los hermanos comenzaron, óigame bien, la persecución no solo era perseguir, matarlos, torturarlos, castigarlos. No, les quitaban sus tierras, les quitaban sus casas, sus propiedades. O sea, de alguna manera la iglesia comenzó a padecer grandemente. Todas las propiedades, las herencias que tenía, se las quitaron por ese mismo evento que había sucedido. Allá en Italia está ese tal Coliseo romano que aparece todavía. Ese edificio, hermanos amados, si hablara, contara los miles de creyentes que murieron en ese Coliseo, unos devorados por los leones, otros encendidos en antorcha, hermanos, le echaron queroseno, o sea, gas, hermanos, y los prendieron, o sea, fueron torturados, muertos en ese gran Coliseo. Entonces, ese es el contexto por qué el apóstol Pedro está escribiendo esta carta. Está diciéndole claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que dice que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces el apóstol Pedro lo primero que hace con esta carta es animar a la iglesia que está sufriendo, animar a la iglesia que está siendo perseguida, y les dice que tenemos un Padre hermoso y misericordioso. Ahí comienza, por eso le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, haciendo constar de que Dios era el Padre y es el Padre y será el Padre de nosotros. ¿Dicen amén a eso? Entonces, en el contexto, Pedro trata de resaltar eso. Y ojo con eso, porque en el Antiguo Testamento a Dios no se le conocía como Padre. No. A Dios se le conocía como el Eterno, como el Señor, como la autoridad. Y Dios en el Antiguo Testamento era respetado. La autoridad de Él, hermanos amados, las leyes se cumplían, se respetaban, y el que no lo hacía era fulminado inmediatamente, porque Dios nunca fue conocido en el Antiguo Testamento como Padre. Es en el Nuevo Testamento cuando aparece nuestro Señor Jesucristo que comienza a hablar de su Padre, de nuestro Padre, cuando ora Padre, y cuando dice: ustedes deben de orar así, hablen así: Padre nuestro que estás en el cielo. Es allí en el Nuevo Testamento donde se comienza a conocer a Dios como un Padre. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos amados, el apóstol Pedro está tratando de decirnos que ese Padre que tenemos, ese Padre hermoso, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha hecho renacer. La palabra renacer es nacer de nuevo. O sea, renacer. Nacer es la vida que ya hemos tenido. Pero Dios, en su amor, nos ha hecho renacer, nacer de nuevo, hermanos amados. Y nos ha hecho nacer de nuevo para tener una esperanza viva. Para eso nos hizo renacer en el Evangelio. Tanto que el apóstol dice claramente, es una herencia en el versículo 4, incorruptible, incontaminable, inmarchitable, que está reservada en los cielos para los hijos de Dios. O sea, eso debe de alegrarnos a nosotros, porque en el contexto Pedro está hablando a la iglesia que sufre, que tiene problemas, que tiene situaciones económicas, que tiene enfermedades. Pedro está hablando de esa iglesia, y nosotros no somos la excepción. Pasamos momentos de enfermedades, escaseces, tribulaciones, dificultades, pero debes de saber que nosotros tenemos una esperanza viva, una herencia, hermanos amados, incorruptible, incontaminable, inmarcitable. Esa herencia, hermanos amados, es la que Dios tiene preparada para nosotros. Si aquel coro dice: en este mundo no tengo nada, pero yo sé lo que tengo en el cielo, y esa debe de ser nuestra esperanza, ese debe de ser nuestro regocijo, hermanos amados. A su nombre, a su nombre. Como dice el coro: aunque en esta vida no tenga nada, pero aquí Pedro está diciendo que yo tengo una herencia, una esperanza viva. Entonces, qué bonito cuando el apóstol habla. Cuando habla de incorruptible, significa que esa herencia no acepta corrupción. Amén. Cuando habla, hermanos amados, de incontaminable, es que esa herencia no puede ser contaminada con nada. Y cuando habla de inmarchitable, la palabra inmarchitable es en el griego amarantinos, o sea, que significa prácticamente amarantinos es el nombre de una flor que no se marchita por nada. Esa es la herencia que tenemos, una herencia que no puede cambiar. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros por renacer.
por nuevo nacimiento. O sea, aquí voy a entrar en ese detalle. El nuevo nacimiento, hermanos amados, es algo que el creyente experimenta. Amén. O sea, el nuevo nacimiento ya en el Evangelio se experimenta. No es algo, hermanos amados, de que usted puede decir, es que yo ya nací de nuevo. Usted puede publicarlo, usted puede decir que ya nació de nuevo, pero no, el nuevo nacimiento se experimenta, se vive y se practica el nuevo nacimiento. Entonces, las promesas, la esperanza viva, la herencia que tenemos es para los que han renacido. Allí lo dice. Amén. Allí lo dice. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, pues difícilmente va a tener acceso a esta bendición. Entonces, cuando Pedro dice que tenemos una esperanza viva, nosotros escuchamos la palabra esperanza y decimos, tengo esperanza. Pero esa palabra que Pedro está usando no es la misma palabra esperanza que nosotros usamos en el día. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de que tenemos una esperanza? Decimos, espero que no llueva este día. Espero que pase esta tribulación que estoy pasando. Espero que pase. O sea, no. Pedro no está hablando de esa clase de esperanza. Espero que me manden billetillos de allá. No, Pedro no está hablando de esa esperanza. Cuando dice que tenemos una esperanza viva, hermanos amados, está hablando, en el término griego, está hablando de una esperanza que sigue viva. O sea, es algo que vive dentro de mí y me mantiene vivo. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Hermanos amados, esa esperanza viva, esa es algo que está vivo en el creyente. Y aquí tanto hablar de esperanza viva y esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva? El apóstol Pedro está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es la esperanza viva que nosotros tenemos, iglesia. Pedro está hablando de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Cristo es nuestra esperanza viva. Aleluya. ¿Por qué es nuestra esperanza viva? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, y resucitó al tercer día. Al resucitar nos ha dado esperanza eterna a nosotros, de que un día también vamos a resucitar. Por eso es una esperanza viva. Qué hermoso, hermanos, que los creyentes tengamos una esperanza así, a Jesucristo. Pedro habla de Jesús como la esperanza viva. Entonces, nosotros de alguna manera debemos, hermanos, entender que para ser partícipes de esta esperanza necesitamos nacer de nuevo. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, los rasgos se le ven. Usted sigue siendo la misma persona pagana, chabacana y vulgar del mundo. Le dije algo fuerte. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, sí, es chabacán, vulgar y plebe, pues. Pero está en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? No ha nacido de nuevo.
Pero un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, hermano, su vida cambia. Ya no trata con los plebes, ya no trata de chabacanada. Su hablar cambia. De aquí para allá se vuelve más educado, más respetuoso. Y cuando va a hablar, habla como el apóstol Pablo dice, que nuestro hablar debe de ser con cánticos y salmos espirituales delante de Dios. O sea, eso es un nacido de nuevo. Por eso Pedro está hablando del nuevo nacimiento. Y esto, hermanos, del nuevo nacimiento es lo que nos da el privilegio, ojo con esto, de una esperanza viva. Sí, el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento no es porque usted haya querido estar aquí en la iglesia, porque usted dijo, es que yo quiero ser hermano, es que yo quiero ser hermana, y yo voy a ir al culto porque yo quiero ser... No. Dice que el nuevo nacimiento es generado por el Padre Eterno. El apóstol Juan, hablando, dice claramente, hermanos amados, en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Óyeme bien, o sea, nosotros estamos en este santo evangelio porque Él nos ha llamado a través de una predicación, a través de alguien que predicó en una esquina, a través de alguien que se paró en un bus y habló, a través de alguien que predicó a través de la televisión, de la radio, a través de un mensaje que te enviaron por las redes sociales. A través de eso Dios te estaba llamando y no rehusamos ese llamamiento, sino que lo recibimos, y desde ese momento Dios nos engendró como hijos suyos. A su nombre, a su nombre. O sea que nacer de nuevo, como el apóstol está hablando, te trae salvación. Y la salvación cambia tu vida. Cuando tú estás consciente de que Jesús te ha salvado, tu vida cambia. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, hablando siempre en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: de modo que si alguno acepta a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, la salvación que Dios nos ha dado cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra manera de actuar, cambia todo nuestro ser, porque eso lo hace la salvación que hay en la persona. Cuando una persona no cambia, no ha experimentado la salvación en su vida. No la ha experimentado. Le dicen que es algo, pero una cosa es que te digan y otra que tú la experimentes. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿no? Por eso, ya enfocados nosotros en este texto de que Jesús es la esperanza viva de la cual está hablando Pedro, entonces nosotros, hermanos, vivamos felices. ¿Sabe por qué? Porque nuestra esperanza viva está anclada firme en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En el pasado, cuando Cristo muere, allí al resucitar es nuestra esperanza firme, y eso no cambia. En el presente Jesús está vivo. El libro de Colosenses dice claramente: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. O sea, en el presente nuestra esperanza está viva en el cielo. El hombre aquel, ¿verdad? Hermanos amados, Esteban, cuando lo están apedreando, él levanta su mirada al cielo y él confirma que su esperanza está viva. Dice que vio al Padre y vio al Hijo a la derecha del Padre. O sea, entonces, ¿por qué desmayar si nuestra esperanza sigue viva? Amén.
Jesús no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Pero Pedro está hablando de eso. Y en el futuro continuará nuestra esperanza viva. Jesucristo continuará, hermanos amados. Por eso la palabra de Dios dice claramente que Jesús ha prometido a todos los que crean en Él vida eterna. Dicen amén a eso. Jesús lo ha prometido. El texto bíblico de Juan 3:16, que todos lo podemos, es específico cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son promesas del Dios eterno a través de Jesucristo. Cuando Jesús está hablando con la samaritana, una mujer golpeada por la vida, una mujer que definitivamente, hermanos, tantos eran los problemas que tenía con otras mujeres, porque claro, dice que a todas les había quitado casi el marido. Entonces cualquiera quería devanar a la pobre señora. Entonces, tanto era esa situación que busca la hora sola para ir a traer agua al pozo. En las tardes era donde se reunían todas las mujeres para recoger agua del pozo. Ella no, ella decide aislarse de todas las mujeres porque sabe que la van a pescocear. Y va al mediodía, a la hora que nadie va, porque el calor es exagerado. Lo que no sabe es que en ese pozo está el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que le va a cambiar la vida. Ella, huyendo por allá para no encontrarse con nadie, encuentra al Señor Jesucristo en el pozo, que le dice: dame de beber. Ahí comienza una relación. Ya en el versículo 14 del capítulo 4, Jesús le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si la señora en ese momento entendió que Jesús le estaba hablando de llenar el vacío espiritual que ella tenía, la mujer lo entiende y le dice: dame de esa agua para que yo no vuelva a venir acá. O sea, ella sabe que algo, porque ya le ha dicho claramente: me parece que eres profeta. O sea, ella está encarrilada, pero Jesús le está prometiendo agua de vida eterna. O sea, la señora entendió que Jesús le está ofreciendo la salvación. Y ella inmediatamente, hermanos amados, cuando Jesús le dice más cosas, ella al final termina y sale corriendo, hermanos, a anunciar en Samaria que se había encontrado un hombre que le había hablado a través de la palabra de Dios. Y aún así ella no se compromete, les dice: si quieren vayan ustedes y óiganlo. O sea, que Jesús, como esperanza viva, a todo aquel que cree le ofrece vida eterna. Y eso debe de ser un consuelo para nosotros, hermanos. Eso debe de motivarnos, sentirnos felices, ¿verdad? Fíjense que cuando ya Jesús en el capítulo 5, hablando ahí con los fariseos, le dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, observen ustedes con qué seguridad Jesús tiene toda la capacidad para ofrecer vida eterna. Nadie, Mahoma, que es el profeta del Islam, no tiene cómo ofrecerle vida eterna a la gente. El Buda, que está allá en Japón, en la India, tampoco tiene autoridad para ofrecer vida eterna.
Una vaca que adoran en la India tampoco puede darle vida eterna. Solo hubo uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues cuando muera ha pasado de muerte a vida. Solo el eterno Jesús, el Dios Todopoderoso, puede ofrecer vida eterna, y eso es lo que Él nos ha dado, porque hemos creído en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. A su nombre, a su nombre. Oh, gloria sea Dios. Eso debe de motivarnos a nosotros. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Por lo tanto, esa herencia que tenemos, como es, hermanos amados, una herencia incorruptible, incontaminada, sepan ustedes que Pedro compara la esperanza viva con esta herencia. Pedro la compara y está hablando de lo mismo. Cuando habla de herencia, habla de Jesucristo. Un Cristo que nosotros tenemos, que no puede ser tocado ya por la muerte. Un Cristo que nosotros tenemos, que no puede ser manchado por el pecado ni la maldad. Un Cristo que es eterno. Digan amén a eso. Un Cristo eterno. Eso es lo que tenemos nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, el apóstol Pedro sigue animando a la iglesia. Yo les digo claramente: Jesucristo es nuestro, óigame bien, nuestro Salvador, porque murió en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo también es nuestra salvación. Un salvador es alguien que te extiende la mano, amén, y te saca del peligro. Pero cuando hablamos de nuestra salvación, es que ese Salvador te ha sacado de los vicios, de las drogas, de la idolatría, te ha sacado de ahí, y ahora te ha puesto en un lugar seguro y te mantiene salvo de todo vicio, de toda droga, de toda idolatría, de toda maldad. Por eso Él es nuestra salvación. Cristo nos ha salvado del pasado, del presente, y nos salvará en el futuro. Eso es lo lindo del Cristo que nosotros tenemos. Por eso Él es nuestra esperanza viva. Por eso, porque Él está, de alguna manera, no cambia. Entonces, para concluir esta enseñanza, quisiera entrarnos a reflexión un poco. No, como hijos de Dios, no cometamos el error de pedir nuestra herencia por anticipado, como el hijo pródigo, que éste pide la herencia al padre y le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre se la dio. No cometamos ese error nosotros como hijos de Dios. No, porque cuando vemos ese relato de Lucas 15, al hijo pródigo malgastando la herencia en este mundo, en vicios, en drogas, con mujeres, hermanos amados, cuando tenía pisto, todos eran amigos de él. Cuando tenía dinero, todos eran el amigo de él. Cuando se le acabó el pisto, ya no habían amistades, ya no había nadie por él. Entonces lo dejaron en la vil calle, y es ahí donde el hijo pródigo comienza a ver dónde trabajaba, pero nunca había trabajado. Entonces, ¿qué hizo? Ir a apacentar cerdo, que en teoría era lo más fácil que podía hacer. Yo creo que cuando nosotros pedimos la herencia, estamos diciéndole a Dios: no me interesa la vida eterna. Voy a disfrutar en este mundo para hacer todo lo que la carne me pida. Ahí le estamos diciendo a Dios: no me interesa la vida eterna. La esperanza viva dásela a otro. La herencia dásela a otro. No cometamos ese error. Disfrutemos el Evangelio.
Vivámoslo sabiamente. Amén. No hagamos como Caín, que cuando le dijeron, véndeme la primogenitura, le estaban diciendo, véndeme tu herencia. Y él dijo, ¿para qué me va a servir esto a mí? Y se la vendió a su hermano Jacob. No vendamos nuestra herencia eterna por un plato de lentejas. La herencia que tenemos, hermanos amados, no tiene precio. Es incalculable. Y venderla por un plato de comida en este mundo implica la vil desgracia de un hijo de Dios. Esta tarde los animo. Tenemos una buena esperanza viva, una herencia que está preparada para nosotros. Damos un fuerte aplauso.